¿Qué tal? Bienvenidos a otro podcast de Día MSC. Siempre un placer estar aquí platicando y dándoles información migratoria. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que seguramente muchas personas van a darle clic para ver este video y vamos a tratar de ser lo más concisos que podamos, que es sobre impuestos y finanzas en México. ¿Cómo es que se llevan a cabo los impuestos para extranjeros? ¿Cómo puedo yo desarrollar una vida económica en México, las finanzas, ¿no? Cómo administrarme. Y en fin, como siempre, pues estamos aquí para ustedes, damos una asesoría gratuita. Si necesitan platicar después con nosotros, no les vamos a cobrar nada la primera llamada. La segunda seguramente sí, porque pues eso ya, obviamente ya es trabajo. Damos una gratuita para que nos conozcan y para que pues, también puedan ustedes apoyarse en lo que necesiten. Licenciado Ernesto, ¿ya se comió la rosca o todavía no vi que se escapó hace ratito? Ya, es que ya están partiendo rosca de aquel lado, entonces, pues yo en cuanto veo comida, corro. Y si es rosca, corro más rápido, porque ahí me encanta la rosca. Entonces, ya, Y ya quiero que lleguen 6. ¿Qué me licenciado van a José traer los Luis, reyes? Perdóname, ¿qué me van a traer los Reyes Magos ahí en tu no, casa, Abraham? no Ahí llegó en la tu casa, José carta. Luis. ¿Cómo crees? La mandé desde hace un mes. A mí ya me trajeron regalos. Yo siempre lo he dicho, sí, siempre ha sido como de sueños y afortunadamente la mayoría se me cumplen, así que ya no voy a actuar como esta parte de cumplir los sueños, pero yo creo que este año le voy a pedir algo muy bueno a los Reyes, porque de que llegan, llegan, ¿no? Es que el licenciado Ernesto tiró el globo y pues no llegó hasta acá. Yo creo que los vientos se fueron para el norte, ya para Nogales, ¿no, José Luis? No, 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 ¿sabes Yo qué? creo que ¿Sabes qué sí. habrá por ahí? ¿Sabes qué corre el rumor por ahí que José Luis pidió una muñeca, pero de carne y hueso? Sí se la Sí, sí, sí. Y se trae. la trajeron, ¿eh? No creo que ese fue Santa Claus. Sí, Sí, creo que ese fue creo Santa que ese Claus. fue Santa Claus. Pues un gusto, mi nombre es Abraham. Vamos a platicar entonces acerca de finanzas. Tratamos de hacerlo más liviano porque hablar siempre de cosas de derecho y abogados, pues Es bien hasta, divertido. Es bien ¿cómo se llama divertido. cómo se llama este villano de los Simpson? El dueño de la planta. Mr. Burns. Hasta Burns odia a los Es abogados. cierto. Y eso ya es mucho decir. No, Oye, bueno. de verdad llega un punto de la vida donde yo creo que está tan mal entendida la profesión de abogado por los mismos abogados. O sea, yo no estoy diciendo que malentendida por la gente. O sea, hoy en día yo creo que está malentendida por los abogados como si sintieran que está esa parte así de estoy por encima de la ley, cuando José Luis, realmente José Luis, no tienes moral. Tú declaraste en estos podcasts que te dedicas a ver el canal del Congreso. ¿Cómo no pues quieres que...? Es el más abogado de los Por abogados. Dios. sí, no puede ser. Bueno, abogados, vamos a ver. ¿Cómo se pagan impuestos en México? Yo sé que Hay que leerse la ley fiscal, si no, nada. es que es una ciencia oculta, Sí. ¿no? Es, Sí. para un mexicano incluso tiene cierta complicación, pero creo que hay un camino correcto, que es hacer las cosas bien, ¿no? ¿Cómo es hacer las cosas bien? Creo que podríamos establecer una guía muy fácil, ¿no? Como para dummies, enfocada en personas extranjeras, ¿no? La verdad es que hay que entender que tú vas a pagar impuestos en México una vez que percibas ingresos en México, ¿no? Si tú eres una persona que está trabajando para una empresa en el extranjero, estos nómadas digitales, freelancers, influencers, youtubers, que en el despacho hemos tenido muchos clientes de este tipo, no te tienes que preocupar tanto por pagar impuestos en México, sí por tener las cosas en orden, pero no por el pago, porque existe algo que se llama la no doble tributación. O sea, si tú ya estás pagando impuestos allá, no tienes por qué pagarlos acá, ¿no? En la guía fácil hay que saber que una persona que empieza a percibir ingresos en México está obligada a pagar sus impuestos y que casi casi van de la mano. No hay manera de empezar a percibir ingresos en México si no tienes una cuenta bancaria. Y ya lo hemos dicho en otros podcasts, ¿no? Si no Voy a llegar tienes... voy a llegar a interrumpirte, Ernesto, pero yo creo que el primer punto es, ¿quién paga? Sí. ¿Quién tiene que pagar impuestos? ¿Todos? ¿Hay No, no, extranjeros que no. no pagan?
Sí, yo creo, o sea, quien tiene una cuenta de banco y empieza a percibir ingresos es porque ya tiene la posibilidad de tener una cuenta de banco y para eso necesitas una residencia. Entonces, una persona que paga impuestos en México es una persona residente en México, normalmente. Habrá otras modalidades, pero normalmente es una persona que reside en México porque va a llevar a cabo su actividad económica en México. Entonces, necesitas una residencia de la cual deriva la CURP, de la cual deriva tu RFC y tu firma, que es estos conjuntos de archivos para poder llevar tu facturación electrónica. Entonces, primera pregunta siempre es, ¿a qué te vas a dedicar en México? Si vas a vivir en México, ¿a qué te vas a dedicar? Vas a percibir ingresos en México, entonces tendrías que pagar impuestos. Y ya de ahí derivan, pues, todos estos documentos de los que podemos seguir platicando. Hay un concepto ahí que es confuso, ¿no? La residencia fiscal se considera hasta que tienes el 50+1 de tus ingresos en México. Sin embargo, no significa que aunque tengas el 49% de tus ingresos en México, no pagues impuestos. Todo ingreso en México genera un pago, aunque sea el 1%. O sea, si ganas $1,000,000,000 al año en Estados Unidos y aquí ganaste 1,000,000, pues tienes que pagar impuestos de ese millón. La diferencia es que los acuerdos de doble tributación entonces comenzarían a aplicar a favor de México, no del otro país. Es decir, llega un punto en que estoy ganando 501 millón de dólares en México y gané 500 millones de dólares en Estados Unidos, entonces, o bueno, en el país, dependiendo cada acuerdo y cada monto y esta ciencia oculta, ¿no? Eh, es donde uno elige cuánto, más bien no uno elige, sino que es donde uno tiene que pagar los impuestos de manera permanente por como si fueras residente, ¿no? Residente fiscal. Entonces, el tema de los impuestos, creo que el mejor consejo es acercarse a un contador, un fiscalista que sepa de fiscal, pero pues eso sería la guía sencilla, ¿no? Todo ingreso paga impuesto, todo Exacto. gasto, dependiendo del gasto, paga impuesto, como una importación o una exportación, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay una parte bien importante. O sea, esta parte de pagar impuestos es entender que te tienes que meter a un sistema. O sea, a donde viajes hay un sistema. Voy a dar un ejemplo mucho de personas, por ejemplo, de España, que tienen beneficios fiscales por el hecho de vivir en México. Tienen mejores incentivos fiscales si deciden tener, por ejemplo, su residencia fiscal en México. Y en algún momento, vaya, o sea, como todo mundo sabe, la parte de extranjeros con mexicanos y en tema impositivo siempre es una ciencia como bien específica, al igual que obtener una residencia. Entonces, hay que entender que, como por ejemplo, Abraham hablaba sobre el concepto de residencia fiscal. La residencia fiscal no es algo que opera así como puff, o sea, opera y ya gano el 50%+1 en un país o vivo más de 6 meses en un país o la mayoría de mis operaciones y movimientos forman parte de un país. La residencia fiscal se obtiene a través de un trámite directamente al Servicio de Administración Tributaria, donde me otorgan un comprobante que, por ejemplo, es lo que les piden a los residentes fiscales de España que desean recibir su pensión en México, les piden un comprobante de residencia fiscal en México, que se tiene que tramitar ante el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, como bien lo dice Abraham, lo que nosotros tenemos que tener es un programa fiscal que se aplique a mi situación en concreto, porque por ejemplo tenemos personas que ganan de empresas de nivel internacional o a lo mejor vas a recibir tu dinero, por ejemplo, si eres un youtuber y terminas recibiendo tu dinero en Japón, pero tu cuenta sale de un PayPal de Estados Unidos y te lo quieres trasladar a tu cuenta bancaria mexicana, pues una simple respuesta como aquí pagas por tener o no tener una cuenta bancaria. Si tú estás residiendo en México y tienes una cuenta bancaria, de ley la autoridad lo Claro, que te va a decir es tienes que pagar. ¿Para qué sirve entonces? Lo que yo necesito hacer es una estrategia fiscal, hablar con un especialista, porque al final del día la declaración la tengo que hacer sí o sí, porque es mi obligación hacer la declaración. Así incluso declarar en ceros, llevar un procedimiento, apostillar documentos para justificar dónde pago el acuerdo de no doble tributación, va a depender de precisamente mi contador que esté llevando y que sea especialista en ese tema. No porque yo gane el 50%+1 en Japón, en España, en Estados Unidos, significa que voy a omitir pagar impuestos en México. Eso no existe. O sea, nosotros tenemos obligaciones fiscales cuando llegas al país. Entonces, y el número es, yo no me di de alta. No, eso es también una mentira.
Toda persona que llega a México y abre una cuenta bancaria, si tú no obtienes tu RFC, te lo va a generar el Te banco, lo porque van es a obtener. obligación. Ajá, entonces no es una cuestión así como que yo voy a andar ahí sin número. O también este mito que le dicen a los extranjeros, date de alta sin obligaciones, no va a pasar nada. No, porque entonces si yo me doy de alta sin obligaciones y de repente yo tengo una cuenta bancaria, aunque me haya transferido mi propio dinero, que ya pago impuestos en Estados Unidos, eso México no lo sabe. Entonces, sí es importante yo tener una declaración y sí hablar con un especialista, porque si me aplica un acuerdo de no doble tributación, no significa que opere default. Todo se tiene que probar en el derecho. En mi declaración voy a anexar algún tipo de documentación, voy a hacer mi declaración de una manera especial. Por eso es importante hablar con un contador para poderle saber hacerle saber al Estado mexicano que estoy en un acuerdo de no doble tributación y que ese dinero eso no es un ingreso, porque también le pasa a los mexicanos, o sea, los mexicanos tienen que explicarle perfectamente al SAT cuál es su dinero, cuál viene de sus propias cuentas, qué está entrando de manera directa, qué está entrando de manera indirecta, qué recibo en efectivo, qué recibo por transferencias, porque es una obligación. O sea, esta cuestión de entender que lo fiscal es sencillo es un gran mito que se ha venido dando y va a traer consecuencias a futuro. Hoy en día la fiscalización está llegando, y no me dejará mentir Abraham y Ernesto, a niveles digitales que vamos a ver consecuencias en 5 años de que van a saber hasta cuando compraste un dulce, ¿no? O sea, son cuestiones que si bien se ven sencillas, vienen a complicarse cada día un poco más. Es que esto de la doble tributación es todo un tema, ¿no? No vamos a ahondar mucho más porque, pues, a final de cuentas hay más temas para personas que no tienen este caso. Pero vamos a suponer que yo tengo una empresa en Japón y me transfieren mis utilidades de Japón. Ese ingreso sí aplica para acuerdo de no doble tributación, porque ya se pagaron impuestos de esos ingresos generados como utilidades en una empresa en Japón. Sin embargo, si también yo vendo la mercancía a mi nombre, con una empresa a mi nombre, en México, y se generan utilidades, pago impuestos de esa utilidad, ¿no? O sea, los acuerdos, en fin, tiene uno que hablar con un contador, con un Bueno, fiscalista, porque hay despachos especializados, porque cada país es diferente y cada acuerdo es diferente. Pero vamos a pensar en alguien que viene, pues sencillito, ¿no? Un argentino que llega y logra obtener su residencia. ¿Cuáles serían los pasos sencillos? ¿Qué debo de hacer si ya obtuve mi residencia? Ya tengo el CURP. digo, al momento de obtener la residencia te imprimen una curva, hay que entender que la curva, nunca hay un original, porque son documentos digitales. Luego de tener tu CURP, si vas a empezar a generar ingresos en México, yo recomendaría primero obtener una cita para el SAT, ¿no? El Servicio de Administración Tributaria. A la oficina vas a ir eh, a que te den de alta. Darse de alta significa que te van a dar una clave que se llama RFC, ¿no? Registro Federal de Contribuyentes, y te van a dar en un USB, en una memoria USB, ¿no? En algunos países le llaman pendrive, pero sé que en Venezuela te van a dar 3 archivos digitales con una contraseña que te permiten facturar electrónicamente, ¿no? Pero ojo, porque muy posiblemente cuando vayas a tu cita del SAT requieras un poquito de asesoría, sí lo diría así, porque hay muchas oficinas del SAT que no quieren dar de alta al extranjero porque no tiene permiso de trabajo, entonces necesita obtener el permiso de trabajo, pero ahí entramos a veces en una paradoja porque para obtener su permiso de trabajo necesitan darse de alta, entonces hay que llevar cierto fundamento legal. Pero si todo va bien, obtienes tu RFC, luego sí recomiendo, yo siempre recomiendo de ley obtener el permiso de trabajo, aún con personas como este caso, ¿no? Una persona de nacionalidad china que recibe sus utilidades y vende mercancía. Bueno, no está trabajando porque es el dueño de la empresa, pero pues sí va a celebrar contratos, sí va a obtener créditos. Y el permiso de trabajo es como una leyenda que si alguien ve en la tarjeta dice no hay problema, persona trabajando en México. Se le permite todo esto, ¿no? Obtener el permiso de trabajo ante el Instituto Nacional de Migración, inmediatamente consultar, contratar, tener como amigo, dice que contadores, tienes que estar bien con 3 personas, ¿no? Tu contador, tu abogado, tu
eh, Tu barbero. Con tu tu cocinero y tu barbero, barbero, entonces tu serían cuatro. cocinero, tu médico también. Creo que te vas a estar bien con varios. Y esta persona te va a ayudar con la estrategia fiscal que explicaba José Luis y cada mes estar explicándole al SAT, estos son ingresos míos, estos no, esto lo puedo deducir, entonces cóbrame lo justo de impuestos. Y un buen contador va a permitir que tú pagues, no siempre es de que no pagues y pues no, que pagues lo justo, ¿no? Y que tengas una estrategia que te permita que tu negocio, tu actividad sea sustentable, porque a veces hay que decir que las tasas tributarias suelen ser altas. Y llegar a fin de año, tu ejercicio fiscal completo, declarar anual, tu declaración anual y cuando toque renovar tu permiso de trabajo, tu residencia, renovar todos estos documentos y tenerlo todo pues en orden, ¿no? Mantener tu contabilidad electrónica en orden, que es una obligación que marca el Código Fiscal. Y pues en México pagamos un montón de impuestos, ¿no? Se Está por paga, una, el se IEPS, paga el bien. IEPS es por ahí por bebidas, creo, ¿no? Sí, Es es de por bebidas endulzadas, en gasolina. alcohol, la gasolina, el cigarro. Hay El impuestos cigarro, muy fuertes. el de este año viene, está fuerte, ¿eh? Ya lo También lo anunciaron. de alimentos azucarados, pastelería y todo eso ya Entonces, tiene. el IEPS es como el impuesto de la culpa, ¿no? O Ajá, sea, te la quieres pasar bien, pero vas a pagar. vas a pagar. El IVA es algo que va todo, ¿no? Excepto comida, Excepto libros, medicamento, libros. medicamento. Que también es un mito ahí, ¿no? El IVA, los alimentos y bebidas, es siempre y cuando sean alimentos y bebidas empacados. El alimentos y bebidas ya preparados sí pueden cobrar IVA, entonces es Sí, ahí también un temilla, ¿no? es cierto. Ahí todavía hay una controversia que no se ha entendido muy bien. Ujú. Pero en general, el simple hecho de llegar y pisar México ya estás pagando impuestos, compa. Pues sí. Sí, sí, es un país altamente recaudador de impuestos. Bueno, pues ¿quieren agregar algo, compañeros? Que Yo creo que nos... sí. Perdón, Ernesto. Adelante, Adelante, adelante. adelante, No, no, dale, no, no, dale, no. dale. No, yo iba a decir sobre las redes sociales y todo, por favor. Pues yo siempre como hago la recomendación bien clara, zapatero a sus zapatos, o sea, sí recomiendo tener un contador, pero siempre hay que dar consejos, yo creo que algo de corazón es, así como la gente en día meses se encuentra alguien de confianza, alguien que va a hacer su trabajo con cariño, porque es algo que sí me puedo dar el lujo de decir, Sí, todos los clientes que tenemos en día MSC, no solo los tratamos como compañeros, sino también pues como amigos y con muchísimo cariño, sí busquen siempre a un contador. O sea, el primer contador que te diga, no vas a pagar impuestos, como lo dijo Ernesto, ese contador es el que no hay que contratar, ¿ok? Esa es una recomendación que yo sí les doy. Todas las personas pagan impuestos, no importa qué hagas, vas a terminar pagando impuestos porque parte del proceso de vivir en México es ese, o si no, por lo menos sí vas a tener que hacer una declaración. Por lo demás, buscar gente de confianza, recomendaciones, lo típico y común para todos los extranjeros, pero pues por lo demás, pues ahí se los dejo, ¿no? ahora sí que nos sigan en todas las redes sociales, que le den clic a la campanita para que no se pierdan los próximos videos. Estamos hasta en Snapchat. Ah, ya ni ¿Estamos sé en cuál es No, en Snapchat? Snapchat no estamos. Ah, ¿por qué no tenemos Ah, Snapchat? yo quiero un filtro de perrito. Concedido, dice Vico. Y un saludo para Vico, que siempre está atrás de las redes, aquí grabando y Por favor, platicando. que le pongan un filtro de perrito en este video al licenciado Ernesto por haberlo pedido. Odio los filtros de perrito, caray. Los Muchas odiamos. gracias por seguirnos. Que tengan una bonita tarde, mañana o noche. Y pues como siempre decimos, una, dos, tres. Nadie es Nadie ilegal en Nadie es este ilegal en mundo. este mundo. Hasta luego, Hasta amigos. luego. Cuídense.